Solo agua. La noche había caído sobre la ciudad como un manto espeso, cargado de luces intermitentes y murmullos que se perdían entre las avenidas. Era viernes, y como cada viernes, el restaurante La Estación Dorada se encontraba abarrotado de clientes que buscaban un respiro tras una semana de rutina, trabajo y prisas. El lugar tenía fama de elegante y algo pretencioso. Con paredes recubiertas en madera oscura, lámparas de cristal que colgaban como racimos de estrellas, y un piano en una esquina donde un músico solía interpretar piezas suaves, todo parecía diseñado para que cualquiera que entrara se sintiera parte de un espectáculo de lujo. En una de las mesas junto a la ventana se encontraba Martín, un hombre de unos 30 y pocos años, trajeado, con el cabello perfectamente peinado y un reloj brillante en la muñeca que parecía querer decir más de lo que él nunca se atrevería a pronunciar. Había invitado a cenar a una mujer que conoció hacía apenas 2 días, en una librería. Ella había captado su atención de inmediato, Clara. Clara no encajaba con el lugar ni con la escena. Su vestido era sencillo, sus movimientos discretos, y en contraste con el brillo del lugar, ella parecía un susurro en medio de un grito. Tenía el tipo de belleza tranquila que no buscaba miradas, pero que las recibía inevitablemente. Cuando el camarero se acercó, con su libreta en mano y la sonrisa ensayada, Martín habló primero, con la seguridad de alguien que ya había estudiado la carta varias veces. Yo voy a pedir el filete Wellington, término medio, con la guarnición que venga de la casa, dijo, orgulloso, casi como si estuviera pronunciando un discurso. El camarero asintió y luego giró la cabeza hacia Clara. Ella, sin siquiera mirar la carta, pronunció una frase tan breve y tan inesperada que pareció detener el aire por un segundo. Para mí, solo agua, dijo, con calma, acomodando un mechón de cabello detrás de la oreja. Martín arqueó las cejas, sorprendido. ¿Agua?, repitió, intentando reír suavemente para disimular la incomodidad. ¿Seguro que no quieres nada más? Aquí todo es excelente. Clara negó con una sonrisa leve, casi imperceptible. No, gracias. Solo agua. El camarero dudó un instante. Estaba acostumbrado a pedidos extravagantes, a vinos carísimos, a mariscos importados, a postres bañados en oro comestible. Pero alguien pidiendo solo agua en ese lugar, no era común. Finalmente, apuntó sin hacer preguntas y se retiró con paso elegante. Martín sintió que debía aclarar algo, como si la decisión de ella lo pusiera a prueba. Sabes, aquí tienen una de las mejores cocinas de la ciudad. No te preocupes por el precio, lo que quieras está bien, dijo, con una sonrisa que intentaba sonar relajada. Clara lo miró a los ojos, sosteniendo su calma con firmeza. De verdad, solo quiero agua. Hubo un silencio que se llenó con la música suave del piano y el murmullo de las otras mesas. A Martín le incomodó esa respuesta, pero también le intrigó. No entendía por qué alguien iría a un restaurante así para pedir solo agua. El camarero regresó al poco tiempo con una jarra de cristal, perfectamente transparente, y 2 copas. Vertió el agua con un gesto ceremonioso, como si se tratara del mejor vino de la carta. Clara tomó la copa, la llevó a sus labios y bebió despacio, como si saboreara algo que para los demás pasaba desapercibido. Martín no pudo evitar mirarla con curiosidad. ¿Sueles hacer eso?, preguntó. Quiero decir, ¿venir a un lugar elegante y solo pedir agua? Clara dejó la copa sobre la mesa y se acomodó en la silla. No suelo venir a lugares así, respondió. Y si lo hago, no necesito mucho para sentirme cómoda. Martín sintió que esa frase lo atravesaba como un espejo. Él, que había querido impresionarla con un restaurante caro, con la idea de mostrar éxito y elegancia, se encontró con alguien que parecía inmune a todo eso. El filete llegó poco después, servido en un plato enorme, adornado con salsas que parecían pinceladas de un artista. Martín se lanzó sobre la comida con entusiasmo, aunque con cada bocado sentía que los ojos de Clara, calmados, serenos, lo observaban sin juicio, pero con una especie de verdad silenciosa que lo incomodaba. ¿No tienes hambre?, insistió. Clara negó suavemente. No como mucho en la noche. Martín quiso cambiar de tema, hablar de libros, de cine, de viajes, pero cada respuesta de ella era breve, concisa, como si no quisiera extender la conversación más allá de lo necesario. No obstante, había algo en su voz, en su forma de decir cada palabra, que lo mantenía atrapado.
Fue entonces cuando el camarero regresó, no con el aire relajado de antes, sino con un gesto serio, casi solemne. Se inclinó hacia Clara y le habló en voz baja. «Señorita, su pedido está listo». Martín casi suelta el cubierto. «¿Pedido?», preguntó, confundido. Pero si ella solo pidió agua. El camarero no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en Clara, esperando una señal. Ella respiró hondo y asintió con la cabeza. En cuestión de segundos, 2 meseros más aparecieron cargando una enorme bandeja cubierta con una campana de plata. La colocaron frente a Clara con movimientos sincronizados, como si se tratara de un ritual. Con un gesto lento y solemne, uno de ellos levantó la campana. El aroma que se liberó inundó el aire y captó la atención de varias mesas alrededor. Sobre la bandeja reposaba un plato lujoso, langosta termidor con caviar y trufas negras, uno de los platillos más caros de la carta. Martín parpadeó, incrédulo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Clara sostuvo la mirada fija en el plato, y luego en él. «Esto es lo que pedí», dijo en voz baja, pero firme. El murmullo del restaurante pareció apagarse. Algunas personas de las mesas cercanas miraban con disimulo. El contraste era evidente. La mujer que había pedido solo agua ahora tenía frente a ella la cena más costosa del lugar. Martín no entendía nada. El camarero, con gesto profesional, dejó el plato y retrocedió un paso. «Que lo disfrute, señorita». Clara tomó los cubiertos con calma, partió un pequeño trozo y lo llevó a su boca como si fuera lo más natural del mundo. Mientras tanto, Martín seguía mirándola como si hubiera presenciado un truco de magia imposible. Y lo peor era la certeza que empezaba a crecer dentro de él, aquello no era un error. Clara lo había planeado desde el principio. Lo que no sabía, y lo que nadie en ese restaurante podía imaginar todavía, era el motivo detrás de ese gesto, un motivo que en menos de una hora cambiaría el rumbo de toda la velada. El precio oculto. El murmullo en la sala no tardó en convertirse en un silencio expectante. Algunas miradas curiosas se dirigían con descaro hacia la mesa de Martín y Clara, mientras otras lo hacían de forma más discreta, escondiéndose tras copas de vino o conversaciones fingidas. No todos los días se presenciaba una escena como esa en la Estación Dorada, una mujer que, tras pedir solo agua, tenía ahora frente a sí la cena más ostentosa del menú. Martín apenas podía sostener los cubiertos. La incomodidad lo quemaba por dentro. Se inclinó un poco hacia Clara, hablando en voz baja pero cargada de incredulidad. «¿Quieres explicarme qué está pasando?». Clara cortó con elegancia un trozo de langosta, lo probó y cerró los ojos como si saboreara cada matiz del plato. Solo después de tragarlo, lo miró con calma. «Te lo dije», respondió con serenidad. «Pedí agua. Y también pedí esto». Martín se quedó helado. «¿Pero cuándo?». «Yo estaba aquí, escuché todo». El camarero solo anotó agua. «A veces», dijo ella, clavando la mirada en él, «lo que se escucha no es lo mismo que lo que realmente se pide». La frase lo desconcertó. ¿Qué demonios quería decir con eso? Antes de que pudiera seguir cuestionándola, el camarero volvió a acercarse, esta vez con un gesto aún más solemne que antes. Colocó discretamente una carpeta de cuero negro sobre la mesa, justo frente a Clara. Martín frunció el ceño. «¿Qué es eso?». El camarero bajó la voz. «Documentación». «¿Cómo solicitó, señorita?». Clara asintió y abrió la carpeta. Martín alcanzó a ver papeles con sellos, gráficos, y lo que parecían ser documentos legales. Todo demasiado serio para una cena. Ella hojeó las páginas con rapidez, como quien confirma que algo está en orden. Después, cerró la carpeta y se la devolvió al camarero. «Perfecto. Dígale al señor que todo está confirmado». El camarero hizo una leve reverencia y desapareció. Martín ya no sabía si estaba en un restaurante o en el rodaje de una película. «Clara, ¿qué está pasando aquí?», preguntó con un tono entre molesto y asustado. Ella tomó otro sorbo de agua, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Tranquilo. No tienes que preocuparte». «¿Cómo que no? Estás comiendo un plato que cuesta lo mismo que un mes de renta y acaban de traerte documentos como si fueras una ejecutiva de alto nivel». «¿Quién eres?». Clara dejó el tenedor, cruzó las manos sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos.
Por primera vez en toda la noche, su expresión perdió la calma impenetrable. Había algo más profundo, algo que parecía pesar en sus palabras. Lo que soy no importa tanto como lo que está ocurriendo aquí. Hizo una pausa. Este lugar no es lo que parece, Martín. El parpadeo, desconcertado. ¿Cómo que no es lo que parece? Es un restaurante, uno muy caro y elegante. Clara sonrió con un matiz extraño. Eso es lo que quieren que creas. Pero la verdad, es mucho más complicada. En ese momento, un hombre apareció en la puerta lateral del restaurante. Vestía un traje impecable, gris oscuro, y caminaba con la seguridad de alguien que sabía exactamente el efecto que causaba. No era el tipo de persona que pasara desapercibida, su sola presencia imponía silencio. El pianista se detuvo. Los meseros quedaron atentos, casi rígidos. Varios clientes reconocieron al hombre de inmediato y susurraron entre ellos. Martín, que no entendía nada, miró a Clara. Ella, en cambio, lo observaba llegar con una mezcla de calma y desafío. El hombre se acercó directamente a su mesa. Se inclinó levemente hacia Clara, como quien saluda a una igual, no a una desconocida. Señorita, dijo con voz grave. Qué sorpresa verla aquí. No tan sorpresa, ¿verdad? Replicó ella. Usted ya sabía que vendría. Martín los miró a ambos, sintiéndose invisible en medio de un diálogo que parecía tener años de historia detrás. ¿Qué ocurre aquí? Logró decir. El hombre lo miró por primera vez, con una sonrisa cortés pero distante. Usted está en buena compañía, caballero. Aunque quizá no sabe cuán buena. Clara apoyó la copa de agua sobre la mesa y habló con firmeza. No estoy aquí para juegos. Quiero respuestas. El hombre asintió lentamente y luego, con un gesto de la mano, ordenó a uno de los meseros traer otra carpeta. Cuando la abrió frente a Clara, Martín alcanzó a ver fotografías, imágenes de edificios, reuniones privadas, y personas que parecían políticos o empresarios de alto nivel. Martín sintió un nudo en el estómago. ¿Esto qué es? Preguntó, aunque ya intuía que la respuesta no iba a tranquilizarlo. Clara hojeó las fotos con cuidado y luego levantó la vista hacia el hombre. Así que es cierto. Ustedes siguen moviendo los hilos desde aquí. El hombre no respondió. Solo la miró con una expresión enigmática. Martín no podía más. Basta, dijo, golpeando la mesa con la palma de la mano. Varias personas lo miraron, pero él no se detuvo. Clara, necesito saber la verdad. ¿Por qué estamos aquí? Ella lo miró fijamente, y por un momento pareció debatirse entre callar o hablar. Finalmente, exhaló despacio. Porque este restaurante es una fachada, dijo. Y porque yo, vine a exponerlo. Martín se quedó helado. Clara continuó. Cada viernes, aquí no solo se sirven cenas. Se cierran tratos que afectan a toda la ciudad. Contratos ilegales, acuerdos secretos, favores que se pagan con millones. Y la cena más cara no es solo un plato de lujo, es la contraseña. Martín abrió los ojos con incredulidad. ¿La contraseña? Sí, asintió ella. Pides ese plato, y automáticamente te reconocen como alguien autorizado para participar en esos negocios. Es una clave, un ritual disfrazado de menú. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, tú sabías todo esto desde el principio. Clara asintió sin pestañear. Por eso vine. Y por eso pedí solo agua. Para ti fue un gesto extraño, pero en realidad era una forma de cubrirme hasta que llegara el momento de mostrar lo que realmente había venido a hacer. El hombre del traje gris los interrumpió, con una sonrisa peligrosa. Señorita, se está arriesgando demasiado. Si realmente pretende interferir en lo que ocurre aquí, debería pensarlo mejor. Clara lo miró con firmeza. Ya tomé mi decisión. Martín sintió que el aire se volvía más pesado, cargado de un peligro que hasta entonces había estado oculto. Miró a Clara y comprendió que ella no era solo la mujer misteriosa que había conocido en una librería. Era alguien que jugaba un juego mucho más grande, en el que él había entrado sin darse cuenta. Y lo peor era que, sin saber cómo, ahora él también estaba en el centro de ese juego. La última jugada. El aire en la estación dorada se había vuelto pesado,
como si las lámparas de cristal hubieran dejado de brillar con elegancia y ahora fueran testigos de algo turbio. La conversación entre Clara y el hombre del traje gris había capturado la atención de más de una mesa, aunque todos intentaban fingir indiferencia. El pianista ya no tocaba. El murmullo habitual del restaurante se había transformado en un silencio expectante, apenas roto por el tintinear de algún cubierto. Martín sentía que estaba en una escena que jamás habría imaginado vivir. Él solo había querido impresionar a una mujer llevándola a cenar a un lugar caro, y ahora estaba atrapado en un juego que mezclaba contraseñas disfrazadas de platos y conspiraciones de alto nivel. El hombre del traje gris, dueño indiscutible de la atención en la sala, cerró la carpeta que contenía las fotos y documentos. Su mirada se fijó en Clara con una mezcla de respeto y advertencia. Sabía que tarde o temprano aparecería alguien como usted, dijo con voz grave. Alguien dispuesto a poner todo en riesgo. Pero está jugando una partida peligrosa. Clara mantuvo la calma. Sus dedos rodeaban la copa de agua como si aquella transparencia fuera el ancla que la sostenía. La diferencia es que yo no juego. Vine aquí a terminar lo que otros solo se atreven a susurrar. El hombre sonrió, pero era una sonrisa helada. ¿De verdad cree que basta con sentarse en esa mesa, pedir la cena más cara y desafiarme delante de todos? Los clientes más cercanos fingían estar ocupados en sus propios platos, pero sus oídos estaban puestos en cada palabra. El restaurante entero estaba atrapado en aquella confrontación. Clara bajó ligeramente la voz, sin perder firmeza. Lo que usted no sabe es que yo no vine sola. Martín abrió los ojos con sorpresa. ¿No vine sola? Giró la cabeza instintivamente, esperando ver refuerzos, pero todo parecía normal. Entonces lo comprendió con un escalofrío, ella se refería a él. El hombre del traje gris ladeó la cabeza, intrigado. ¿Ese caballero? Dijo con un tono de burla, señalando a Martín. ¿Él es su acompañante en esta cruzada? Clara sostuvo la mirada. Él está aquí porque tenía que estar. Aunque todavía no lo entienda. Martín quiso protestar, explicar que él no tenía nada que ver, que ni siquiera sabía cómo había acabado en esa mesa, pero las palabras se le atascaron. Parte de él temía que, aunque quisiera, ya no podría salir de aquello. El hombre del traje gris se inclinó hacia Clara, sus ojos brillando con malicia. Sea lo que pretende, no funcionará. Este lugar ha operado durante años bajo la nariz de todos. Nadie lo detuvo antes, y nadie lo hará ahora. Clara dejó el tenedor, entrelazó las manos sobre la mesa y respondió con voz firme. Nadie lo detuvo antes porque nadie tenía pruebas. En ese momento, metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo negro, apenas del tamaño de una tarjeta de crédito. Lo colocó sobre la mesa, y una luz azul parpadeó. El hombre del traje gris frunció el ceño. ¿Qué es eso? Clara sonrió apenas. Un testigo silencioso. Martín entendió de golpe, el dispositivo había estado grabando desde el inicio. Todas las palabras, todas las confirmaciones del camarero, los documentos, la propia presencia del hombre en la sala, todo estaba registrado. El murmullo en las mesas cercanas aumentó. Algunas personas comenzaron a levantarse disimuladamente, intuyendo que algo muy serio estaba a punto de estallar. El hombre del traje gris se levantó de golpe, imponente. ¿Cree que puede destruirme con una simple grabación? Rugió. Clara no se inmutó. No lo creo. Lo sé. Martín la observaba, paralizado, pero al mismo tiempo sintiendo una chispa de admiración. Aquella mujer, la misma que había entrado en el restaurante diciendo solo agua, estaba enfrentando a un poder que parecía intocable. El hombre alzó una mano y, casi de inmediato, dos guardias de seguridad aparecieron desde el fondo del restaurante. Se acercaron con paso firme, listos para sacar a Clara por la fuerza. Martín reaccionó antes de pensarlo. Se interpuso entre Clara y los guardias, su voz temblorosa pero decidida. ¡Esperen! Los guardias lo miraron, confundidos. El hombre del traje gris enarcó una ceja. Martín tragó saliva, consciente de que su vida podía depender de las siguientes palabras. Si se la llevan, quedará claro que tienen miedo. Que lo que ella dice es cierto. Y créame, yo también lo vi todo. Un murmullo recorrió el restaurante.
El hombre del traje gris entendió en ese instante el peligro, la grabación podía destruirlo, pero peor aún era que la verdad ya no estaba en un solo dispositivo. Estaba en la memoria de quienes habían presenciado la escena. Clara aprovechó ese segundo de duda. Tomó el dispositivo y lo guardó en el bolso. Luego se levantó con calma, su mirada fija en el hombre. Se acabó. El hombre no respondió. Sus ojos oscuros brillaban con una furia contenida, pero no dio la orden de detenerla. Sabía que era demasiado tarde. Clara caminó hacia la salida, y Martín la siguió, aún con el corazón desbocado. Los clientes los observaban marcharse, conscientes de que habían presenciado algo que jamás olvidarían. Cuando salieron a la calle, la brisa nocturna les golpeó el rostro. El bullicio de la ciudad parecía tan normal, tan ajeno a lo que acababa de ocurrir, que resultaba casi irreal. Martín la alcanzó, aún jadeando. «Clara, ¿qué fue todo eso?» Ella se detuvo, lo miró a los ojos y sonrió con suavidad. Fue el final de algo que llevaba demasiado tiempo oculto. ¿Y yo?, preguntó él, casi suplicante. ¿Por qué yo estaba ahí? Clara extendió la mano y le tocó el hombro, como quien agradece sin necesidad de palabras. Porque alguien tenía que ver. Alguien que no estuviera manchado. Martín sintió un escalofrío. La había conocido hacía apenas unos días, y sin embargo, había terminado envuelto en una historia que podría perseguirlo toda la vida. Clara dio unos pasos hacia adelante, perdiéndose entre la multitud, pero antes de desaparecer se giró una última vez. «Recuerda, Martín, a veces pedir solo agua es suficiente para destapar lo que nadie se atreve a mirar». Y con esas palabras, se alejó, dejando tras de sí una estela de misterio. Martín se quedó quieto, viendo cómo se desvanecía entre la gente. Sabía que jamás volvería a verla de la misma forma. Y, sobre todo, sabía que aquella noche en la Estación Dorada no había sido solo una cena, había sido la revelación de un mundo oculto, un mundo del que, quisiera o no, ahora formaba parte.